Buenas chicos y chicas de YouTube. Hoy vamos a vamos a ver cómo analizar funciones. ¿Qué vamos a analizar de las funciones? En este caso, la clase particular va a ser acerca de el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. El conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Al igual que también vamos a estar viendo cómo representar los intervalos de crecimiento, y de decrecimiento. Bien, empezamos con el conjunto de positividad y negatividad. ¿Qué se refiere cuando a nosotros nos toca analizar el conjunto de positividad y negatividad? Lo que nos piden en el conjunto de positividad y negatividad, lo que nos están pidiendo más que nada es ver cuándo nuestra función tiene signos positivos y cuándo nuestra función tiene signos negativos. Entonces, se va a considerar positiva cuando mi función tenga signos positivos. ¿Qué va a tener signos positivos? Los signos que voy a tener positivos van a ser los de Y. Pero yo lo pongo en un conjunto y ese conjunto va a estar dado por un intervalo. Va a estar dado más que nada por un espacio de X. Ahora vamos a ver qué significa esto. Pero, ¿cuándo la función va a ser positiva? La función va a ser positiva cuando esté por encima de la línea. ¿Por qué? Porque yo acá tengo mis Y positivos. Y mi función va a ser negativa con todos mis Y negativos. O sea, hacia abajo de la función. Entonces, cada vez, para entenderlo muy fácil, cada vez que esta línea está por debajo o por arriba, las voy a considerar si son positivas o negativas. Vamos a analizar esta función, que es una función polinómica. Nos dan un gráfico en el cual se comporta de esta manera. Entonces yo quiero analizarla, yo quiero analizar ese comportamiento y cuáles van a ser mis conjuntos y mis intervalos. Empezamos por el conjunto. El conjunto, si nosotros vemos este gráfico, nosotros lo que vamos a ver es que la línea va a estar por debajo. Entonces, si la línea está por debajo, decimos que este espacio va a ser negativo. O sea que la función de este punto a este punto es negativa. ¿Qué pasa con el siguiente espacio? El siguiente está por encima de la línea X. O sea que está tomando valores de Y positiva. Entonces, si toma valores de Y positiva, yo tengo en este tramo, yo voy a tener un signo positivo. Y esto va a subir. Luego vemos que baja de nuevo y tengo otra vez un signo negativo. ¿Hasta dónde? Toda esta parte es un signo negativo. O sea, que de este lado hasta este lado. Todo esto va a ser un signo negativo. ¿Por qué? Porque todo ese espacio está por debajo de la línea Y. Luego vamos a tener de nuevo que sube, entonces ahí voy a tener signos positivos. ¿Cómo representamos esto de los conjuntos? Lo representamos muy sencillo. Conjunto de positividad, conjunto de negatividad, perdón, va a ser desde -2 a -1, que es el espacio donde yo tengo hacia atrás, de -2, punto y coma, -1, unión, porque tengo otro espacio más, de 0 a 3, que es ese espacio, de 0, punto y coma, 3. Y mi conjunto de positividad va a ser siempre que la línea esté por arriba. Entonces va a ser mi primer intervalo de -1 a 0, de -1
punto y coma a 0, y el último intervalo que va a ser de unión de 3, punto y coma a más infinito. Este va a ser mi conjunto de positividad y mi conjunto de negatividad. Los conjuntos serían entonces cada vez que la función es positiva y cada vez que la función es negativa. Ahora vamos a ver otra diferencia. ¿Cuál es esta diferencia que nosotros vamos a ver? Son los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Se considera que la función crece, la función va a crecer cuando yo dibujo una línea hacia arriba, y va a decrecer cuando yo dibujo una línea hacia abajo. Esto lo podemos entender de una manera muy sencilla. Recuerden siempre que cuando algo crece se considera que va como subiendo. Algo que crece es algo que va subiendo, y algo que decrece es algo que reduce su tamaño, o sea que va bajando. Entonces, a partir de esto nosotros podemos explicar cómo hacen las líneas y cómo vemos este crecimiento y decrecimiento. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar donde inicia la función. En este caso la función inicia acá, agarramos la misma función y vemos si la línea sube o baja. Seguimos el recorrido y vemos que esta línea sube. ¿Hasta dónde sube? Hasta este punto. Hasta ahí sube. Luego, esa función va a bajar. Los valores de y van a empezar a bajar. Van a bajar todo este trayecto. Hasta ese punto. Luego, los valores van a empezar a subir hasta arriba de todo. Entonces, si hacemos una línea que vaya siguiendo, nos damos cuenta que la primera línea sube, la segunda línea baja y la tercera línea sube. ¿Qué significa esto? Que esto me está representando mi conjunto, o mi intervalo en realidad, mi intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Entonces, mi intervalo de crecimiento, o sea, cuando la función crece, va a ser cuando yo dibuje esta flechita, o la línea que yo dibuje vaya hacia arriba. Entonces, esta función va a crecer de menos 2 hasta menos 1/2. Entonces va a crecer de menos 2, punto y coma, menos 1/2. Unión de 2 hasta más infinito. Unión de 2 a más infinito. De 2 a más infinito. Y luego tenemos el intervalo de decrecimiento, que el intervalo de decrecimiento va a ir de menos 1/2, punto y coma, hasta 2. Que ese va a ser mi intervalo en el que la función va a decrecer. Entonces, las diferencias entre el conjunto y el intervalo es que el conjunto yo voy a analizar cuando la función está por debajo y por arriba de la función del eje X, y en cambio el crecimiento y decrecimiento yo lo voy a analizar en cuanto la función crece o decrece. En este caso, mi primer tramo va a crecer, mi segundo tramo decrece y mi tercer tramo crece. Así que, buenísimo. Estos son los análisis de funciones, de cómo ver y cómo identificar conjunto de positividad, de negatividad y los intervalos, cómo se escriben. Después vamos a ver bien cómo resolver estos puntos que están acá, que se llaman ceros o raíces, que son los puntos en los que yo voy a cortar al eje X, porque justamente los intervalos, la información de los intervalos va a estar dada principalmente por esos ceros o raíces. Por eso es muy importante en una función saber calcularlo. Bueno, espero que les haya servido la clase. Muchas gracias.
por escucharme y muchos éxitos en su examen.